Buenos días a todos y a todas. Gracias a Inara y gracias también a Nora por su trabajo. Gracias a todos vosotros por venir. Es muy complicado reunir a tanta gente y reunir a agentes tan diferentes como universidades, empresas, centros tecnológicos, diseñadores, instituciones, administraciones públicas. Pero bueno, el esfuerzo merece la pena y sé que es un esfuerzo para muchos de vosotros, porque he hablado con vosotros y me habéis dicho pues, que igual solo podéis venir a la primera parte, otros solo podéis venir a la segunda, algunos lo habéis metido en vuestra agenda con calzador, pero aún así pues estáis aquí, nos acompañáis y os lo agradezco sinceramente. Yo voy a intentar poner en contexto todo este proyecto, todo este proceso, voy a intentar ponerlo en contexto brevemente. No voy a contar historietas, aunque veáis ahí el 1986. Voy a intentar ser breve, pero yo sí creo que hace falta contar un poco cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y en ese sentido, decir simplemente que EIDE es una asociación profesional que se creó en 1986, o sea, tenemos ya más de 30 años, que surgió de la iniciativa y del impulso de DZ, Centro de Diseño de la Diputación Foral de Vizcaya, en una coyuntura muy concreta de crisis económica en la que también se creó la SPRI en aquella época, en la que desde Guipúzcoa y desde la Diputación Foral de Guipúzcoa también se pusieron iniciativas, programas de becas y demás, apostando, hablamos de hace más de 30 años, apostando por el diseño. En ese contexto, hace unos días, estando en Valencia, hablaba con uno de los fundadores de la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana y me comentaba que en su caso fue lo mismo. Ellos nacieron 1 o 2 años antes que nosotros, pero fue también por impulso del INPIVA, que era una entidad creada por la Generalitat Valenciana y un poco con la misma idea, es decir, buscar que los diseñadores se asociaran y que se convirtieran en que hubiera una entidad que tuviera ese papel de interlocución. Nuestra asociación tiene un ámbito de actuación que es el País Vasco y Navarra, y desde sus orígenes ha habido diseñadores profesionales de Euskadi y de Navarra, de diferentes disciplinas, aunque siempre ha tenido en sus orígenes un marcado carácter más industrial, quizás por las personas que salían del propio centro de diseño, pero también está entre sus fundadores un diseñador gráfico, o sea que no era tan restrictivo como se ha percibido, ¿no? En estos años se hicieron, en los años 90 sobre todo, se hicieron iniciativas que iban más dirigidas a la visibilidad profesional, a la visibilidad de la profesión y a la visibilidad del diseño, ¿no? Exposiciones o el estudio histórico del diseño en el País Vasco y Navarra, proyectos muy ambiciosos, proyectos muy importantes que han quedado ahí como un referente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría también? Pues que no tenía una estructura fija, se trabajaba un poco a base de voluntarismo y eso hace que pasaras de ciclos donde tenías una dedicación muy intensa a otros donde pues, prácticamente la actividad de la asociación se remitía a la actividad de la junta directiva, que bueno, consiguió mantener viva la asociación hasta hoy, ¿no? El siguiente punto, el siguiente hito es 2010. En 2010 confluyen una serie de circunstancias. Le he dado a mí. Coinciden una serie de circunstancias. Por una parte, en 2008 había habido una integración de un grupo muy importante de diseñadores de Guipúzcoa, con lo que la asociación deja de ser tan vizcaína. Por otra parte, se profesionaliza, la asamblea decide y la junta directiva decide que haya una persona que se dedique profesionalmente a la asociación,
crean el cargo del coordinador y esa es la figura que ocupo yo desde entonces, coordinador de la asociación. Al mismo tiempo, en Vizcaya, de la mano del Ayuntamiento de Bilbao y de la mano de la Diputación Foral de Vizcaya, hay una apuesta clara por el diseño. Promueven o patrocinan o impulsan iniciativas importantes en ese sentido, como son Bilbao World Design Capital, una iniciativa que surge desde los profesionales del diseño, que implica a toda la ciudad, a muchos agentes, y que eso genera una serie de sinergias y de ilusiones que hace que a continuación se apueste también por la candidatura de Bilbao Ciudad UNESCO del Diseño. Eso se consigue, la candidatura la preparamos nosotros, junto con la Diputación, con BEAS y con Bilbao Ekintza, y se consiguió en 2014. Ese tipo de circunstancias, junto con la creación del BDC, del Bilbao Vizcaya Design Council, un poco para concentrar y alinear todas las iniciativas relacionadas con el diseño y las industrias creativas del Ayuntamiento de Bilbao y de la Diputación, hace que el diseño tenga un papel que no había tenido hasta ahora en nuestro territorio. Y eso para nosotros nos supone una oportunidad y un reto que decidimos en aquel momento asumir. Es decir, ser un poco quien lidere y quien represente al sector frente a todas esas iniciativas. A partir de entonces adquiere más importancia también el carácter, si queréis, empresarial, de representación empresarial, y organizamos pues, proyectos de internacionalización en Chile, en Milán. Hemos estado recientemente en China también con instituciones, asociaciones, etcétera, buscando oportunidades para el sector del diseño vasco en China. Eso será una segunda etapa. Primero tenemos que concluir esto, pero en breve nos meteremos con el tema de China. Pero bueno, se han organizado misiones comerciales. El Gobierno vasco, al poner en marcha el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación y estar las industrias culturales y creativas como un territorio de oportunidad, hace también que desde el Gobierno vasco se empiecen a poner en marcha iniciativas que acerquen el diseño a la innovación. Nosotros formamos parte tanto del BDC, del board del BDC desde su fundación, como del grupo de pilotaje de las industrias culturales y creativas. Por tanto, el diseño empieza a entrar en otras agendas y en otros programas, y la asociación empieza a jugar un papel que hasta entonces no había jugado, ¿no? En 2010 estábamos hablando pues, de 30 socios y a día de hoy pues, somos 70. Estábamos hablando de 2 socios protectores, BEAS, que siempre ha estado con nosotros desde que era DZ Centro de Diseño y la Universidad de Mondragón, y hoy en día somos 11. Tenemos 11 socios protectores o corporativos, entre los que están pues, prácticamente todas las universidades del País Vasco y Navarra, centros de formación, escuelas superiores de diseño, además de empresas privadas como Mayer, Vidrala o Textia, ¿no? Entonces, las cosas han cambiado mucho, han cambiado para bien, y nosotros lo que estamos intentando es ser capaces de jugar ese papel y de ocupar ese espacio que parece que es para nosotros, ¿no? Así. Con todo esto llegamos a 2017 y es un poco el punto en el que estamos hoy. Desde hace unos años, por decirlo así, todas las cosas, todas nuestras iniciativas han ido confluyendo, se han ido alineando los astros, y entonces nos hemos dado cuenta de que en esa reflexión en la que estábamos nosotros, en esa estrategia en la que estábamos nosotros de intentar traccionar el sector
del diseño implicando a todos los agentes, necesitábamos trabajar con ellos, necesitábamos hablar con las universidades, necesitábamos hablar con las empresas, con cada uno con sus objetivos, ¿no? De ahí partió un poco la iniciativa que comentaba antes Nora, esta iniciativa que partió en un principio del grupo de pilotaje y del Gobierno vasco, fue un poco por eso, ¿no? Queríamos posicionar el diseño como un factor estratégico en la innovación, queríamos posicionarlo en las empresas, queríamos llevarlo a las empresas. Para eso teníamos que elaborar un discurso, un relato, que le llamamos de qué era hoy, qué entendíamos hoy que el diseño podía aportar a la innovación y podía aportar a la competitividad de las empresas. El diseño con una visión de conjunto y una visión estratégica, olvidándonos de disciplinas. ¿Qué podía aportar y con quién teníamos que trabajar, con quién teníamos que contrastar ese relato? Y de ahí surgieron pues, una serie de reuniones con universidades, con todas, más de 5 reuniones, 2 reuniones con empresas en las que participaron también una decena de empresas de referencia. A todos ellos, por supuesto, les agradecemos su compromiso y su contribución y su colaboración porque nos han dado claves muy importantes. Pero yo creo que con todas estas iniciativas, con todo este trabajo realizado a lo largo de estos años y con todos estos miembros, es con los que llegamos hoy aquí, con la intención de trabajar con todos vosotros en definir un poco eso que creemos que es necesario, que necesitamos, que necesita el diseño, pero que necesita también nuestro tejido industrial, que es crear ese ecosistema que nos dé fortaleza, que nos dé visibilidad y que nos abra nuevas oportunidades, ¿no? Para concluir un poco con este contexto, os paso el vídeo, el audiovisual un vídeo que resume un poco lo que es nuestra visión del diseño hoy en día, en 2017, en Euskadi.